Merci, monsieur le modérateur. Merci. Gracias, señor moderador. Gracias, presidente del Senado honorario y siempre a todos los senadores. Ayer se hizo una presentación muy audaz en particular y muy visionaria. Yo les agradezco por esta presentación que se hizo y también les doy las gracias por las capacidades clínicas que se presentaron, que han sido extremadamente elevadas y por haber tratado de salvar a este colega francés. Ahí esperamos todos que él se va a recuperar en buena salud, con una salud digna por lo demás, y probablemente va a volver a Chile para presentar el resto de su conferencia. Le agradezco a todos por este acto muy valiente y especialmente al señor Guido Girardi. Ahora quisiera cambiar y voy a hablar en inglés. Lo siento, pero no es muy fácil hablar de las células madres en francés. Lo primero que me gustaría hacer es que cuando vuelvan a casa pudieran leer la página 15 de su diario. Una vez a la semana habitualmente hay un artículo sensacionalista de lo mágico y las células madres. Y primero les voy a enseñar qué son las células madres, qué podemos hacer y qué es lo que esto significa. Células madres, como ustedes saben, cuando un hombre conoce a una mujer, a veces, no siempre, a veces se fertiliza un huevo que va a ser capaz de descender por las trompas de falopio y poder quedarse en el útero. Y aquí antes se nos decía que habláramos de células madres y estas se van a dividir y en algún momento durante el desarrollo, que es una noción muy peculiar, en algún momento del desarrollo hay aproximadamente 100 células que saldrán de ahí y algunas de ellas se convierten en totipotenciales. No, la célula no es totipotencial, el huevo o óvulo no es totipotencial, no puede ni siquiera fertilizar porque hay que esperar un par de días antes que algunas células lleguen y estas se conviertan en células totipotenciales. Estas células totipotenciales van a empezar a realizar división simétricas hacia células hijas y van a ser igual a las células madres o una división asimétrica. En otras palabras, una de las células va a mantener su totipotencial, su capacidad totipotencial, y la otra va a tener una diferenciación que obviamente es una capacidad de proliferación muy poderosa. Y esto no va a proliferar demasiado. Tendremos muchas células madres y muchas hijas. Incluso más adelante veremos que las células madres son muy raras, pero son muy importantes para la mantención de los tejidos. Primero deberé decirle lo que es una célula. Una célula es una unidad básica de vida. Esta es un sistema formidable que es un computador fenomenal. Es de un diámetro muy pequeño, en donde el computador tiene miles de millones de reacciones por segundo. Es mucho más poderoso que cualquier cosa. La célula tiene un núcleo. Desafortunadamente no tengo tiempo para mostrarle cómo esto es una máquina fenómena que sintetiza los polímeros que nosotros llamamos proteínas y que se van a ensamblar hacia mitocondria, que son muchas estructuras y otro tipo de unidades que hacen que esta célula viva, se divida, se diferencie y mueva en un sistema programado. Quizás la célula es, en términos evolutivos, el resultado más importante de la evolución. Las primeras células aparecieron hace varios millones de años atrás y luego un nucleótido apareció más adelante. Luego, la máquina que se encuentra en especies muy primitivas y esa máquina que encontramos en las células humanas son todas iguales. Se mantienen por miles de millones de años y se ha conservado totalmente. Se ha mantenido. No piensen que ustedes son mejores que una mosca, que una medusa o cualquier
otra cosa que ustedes consideren muy modesta. Este es en sí un sistema exquisito. ¿Cuántas células tenemos entonces? Un adulto humano tiene aproximadamente 100 billones de células. Este no es el déficit de los Estados Unidos, a propósito. Yo estoy seguro que los americanos me lo dirán aquí más adelante. Básicamente, ¿cuántas células tenemos? Hay al menos 200 distintos tipos de células. Entonces, de estas células madres se pueden hacer neuronas, por ejemplo, que son las células más exquisitas y bellas. Y también se pueden hacer muchas de estas células. Acá vemos un dibujo de Ramón y Caral, que es muy respetado. Y él era uno de los primeros anatomopatólogos del mundo y tuvo un premio Nobel. Y esto lo hizo en 1903. Esta es una célula del cerebelo con por lo menos varias colecciones. Esto es lo que nos hace a nosotros caminar, pero esta es una célula bellísima en donde hay muchas ramificaciones. Y acá tenemos una célula madre en donde a veces esto lo que hace es trabajar en los condrocitos, las células pancreáticas, los músculos, la parte neural, las células macrófagas y por supuesto también los glóbulos rojos. Es decir, una célula única puede hacer todo lo que vemos acá y eso es lo que llamamos una célula madre. Aquí tenemos una célula que es muy compleja y esto fue usado por Mark Miller comparándolo con una simulación del consorcio Virgo. Y esto se ve casi como una célula. Y yo lo que quería decirles es que probablemente aquí hay una provocación, que quizás una célula única es tan compleja como el universo. Y por supuesto me van a matar quizás aquí todos los astrofísicos que hay, pero bueno. En el 2007, la Academia de Estocolmo le entregó el premio Nobel a 3 personas que están acá, que descubrieron los principios de la introducción de genes específicos a ratones, que llamamos las ratas transgénicas, y debido al menos Evans y Smithis, descubrieron las células madre. ¿Qué son las células madres? Bueno, yo les mencioné que cuando se fertiliza el óvulo, este es un óvulo humano donado. Después de 5 días de fertilización en un cultivo de tejido, se empieza a ver la división. Se puede ver mucho. Aquí hay una célula. Aquí hay un grupo de células y eso lo llamamos una masa celular interna. Y estas pueden aspirarse con una micropipeta y se pueden sacar del blastocisto previo a la implantación, y esto es de donde va a salir una célula embrionaria humana. En algunos países, por embargo, otros hay prohibición. No muchos países han permitido para terapia, sino que para trabajo experimental, utilizar estas células madres humanas. Ahora entonces les voy a mostrar una célula adulta. Es importante para los franceses. Ustedes tienen intestino, ¿no es cierto? Igual que nosotros. Aquí tenemos un intestino, aquí tenemos un tubo y estas son las vellosidades. Hay una tremenda superficie en el intestino y les voy a mostrar. Se está alejando del micrófono el orador, lamentablemente. Les voy a mostrar un video. Hopeful. I know. I cannot do full screen. It's not working. It was working yesterday. All right, this is your gut. It's like a tube, but the tube has a lot of... Aquí vemos este tubo que tiene muchas vellosidades para poder absorber los alimentos. Y lo que vamos a ver es mucho más dentro de estas vellosidades. Vamos a hacer un corte seccional
Y aquí tenemos uno de estos vellos que son capas únicas. Y esto es lo que se ve cuando se corta. Y abajo tenemos lo que se llama una cripta. Después de 40 años de mucha investigación, hemos identificado dónde está la célula madre del intestino, que es esto que está aquí en azul. Y les voy a decir que la encontramos. La célula azul se va a dividir asimétricamente y crea unas células que se proliferan y ocupan un espacio y van a subir y diferenciarse. Y pueden ver que hay unas células que tienen estos pequeños enterocitos y tienen estas células tipo cáliz, los cilios. Luego vamos a ver la cripta, vamos a ver arriba cómo llega la célula. Y aquí lo que va a ocurrir es que cuando llegan a la parte superior, después de 3 días de migración, simplemente van a ser eliminadas y estas van a morir. Solo para contarles que en su vida usted produce 4.000 kilos de células que se eliminan. Es decir, si usted pesa 75 kilos, usted pierde mucho más que su peso corporal en su vida. Cada 4 días limpia completamente toda la superficie del intestino. Es decir, si no tiene sus células madres, simplemente muere, porque se necesitan estas células madres para funcionar. Ahora, ¿qué son estas células madres? Están siendo caracterizadas y de hecho hay algunas personas que han tratado de introducir una mutación que copia lo que está ocurriendo en el cáncer del colon, y esta mutación se llama APC, que es una proteína con una función, y no les voy a hablar de ello ahora, pero esto controla la proliferación y previene la diferenciación. Esto nuevamente es una mutación, pero en vez estas van a producir células, por supuesto, muchas, pero estas van a ser totalmente incapaces de diferenciar, es decir, se van a no diferenciar y van a acumularse en la base de la cripta. Y como no tienen espacio, se empiezan a doblar y crean un pólipo. Cuando uno examina pacientes que tienen adenomas en estos pólipos, estos van a convertirse luego en cáncer. La célula madre tiene una mutación, simplemente se convierte en cáncer y la llamamos una célula madre cancerosa, y espero que estén entendiendo de lo que estoy hablando. Ahora volvamos a nuestro tema. Cáncer de mama es un poco más complejo. Hay muchos tipos de cáncer de mama. Se tiene un cáncer de mama muy diferenciado que viene de las células madres mamarias, y en cada momento de lactación hay que producir muchísimas más que en el resto de las glándulas, pero también hay células que pueden llevar a cáncer de mama, y de hecho no hay una única, no hay un elemento específico. Se dice que esto lleva a distintos tipos de cáncer y estos ya han sido caracterizados, y se está convirtiendo importante ver todas estas células putativas para poder tratar el cáncer. Y de hecho la idea es como sigue. Hasta el momento la guerra en contra del cáncer ha sido un fracaso en general, y lo que hoy hacemos es tratar con quimioterapia. Quimioterapia mata todas las células excepto las células madres, no matan las cancerosas. Aquí tenemos un tumor con una célula en rojo, que es la cancerosa, y estas células, al ser tratadas con ciertas terapias inespecíficas, se mantienen en el tumor y van a seguir creciendo y diferenciándose. Así, nunca se interrumpe la progresión o avance del cáncer. Pero si se puede encontrar una terapia que pudiera llegar específicamente a las células cancerosas, quedarían solamente aquellas que no son las cancerosas,
y habría una capacidad finita de proliferación y desaparecerían. Pero desafortunadamente no hemos podido hacer eso en este momento porque no conocemos lo suficiente y este será quizás el futuro de las terapias de cáncer. Pero no tengo tiempo para explicarles esto de las máquinas, etcétera. Yo obviamente conocí a esta persona, la que descubrió el ADN, Sir Francis Crick y James D. Watson. En ese momento, a principios del 60, nos gustaba ver una doble hélice, sabíamos que había genes, no sabíamos que eran fragmentados, no teníamos idea cuántos genes habían y tuvimos que esperar hasta el 2001 para poder decidir aproximadamente cuántos genes tenemos. ¿Cuántos genes tenemos? Bueno, tenemos 23.000 genes, que es nada. Hay 10.000 genes y hay, por ejemplo, un pequeño gusano con solo 900 células, la que está creciendo en sus plantas, tiene 25.000 genes. Y esto llega a 50.000 genes. Tenemos menos genes que el arroz o que el gusano. Y eso es sorprendente. Pero la tecnología, como dije, ha avanzado tremendamente y muy rápido, lo hemos visto. Y en el 2001, el consorcio americano, el europeo, las empresas privadas, Celera, pudieron producir, después de 15 años de trabajo, la primera secuencia del genoma humano y debería estar completo. Y de hecho está lleno de errores en ese momento. Hay muchos errores. Y obviamente debemos revisarlo, hemos debido revisarlo muchas veces. Y tomó aproximadamente 15 años hacerlo y costó aproximadamente $50.000 millones el conseguirlo. Hoy día, 2013, si yo quiero hacer un secuenciamiento del genoma humano de todos ustedes, lo puedo hacer en una semana por $10.000 cada uno. Así que vaya aquí, por favor, al mesón de $10.000 y la próxima semana tiene su genoma. Y van a descubrir muchísimas cosas. Le va a tomar aproximadamente 15 años leer su genoma, pero ciertamente puede descubrir en la página 2657 al final que tiene un gen de la locura, así que tendrá que tener cuidado. Pero bueno, es a veces difícil leer el genoma porque uno no quiere saber al respecto. Pero desafortunadamente, aun cuando todo eso fue tremendamente espectacular, déjeme decirle hoy día que no entendemos nada al respecto. Entonces, ¿por qué no entendemos nada? Es debido a que los genes ciertamente son lo más importante y hay una mutación única que produce muchas enfermedades. Tenemos 7.750 genes que pueden ser relacionados con síndromes en particular. Pero, por ejemplo, hay algunos, el ARN es solo el 1% y el resto es solo materia muy oscura. Recientemente hemos visto algo que se llama los ARN no codificados y puedo de alguna manera anticiparme para los siguientes 50 años. Va a ser una pesadilla poder comprender eso, que es mucho más complejo que los genes y así hay muchos sistemas regulatorios a nivel del genoma, en las proteínas que se forman para muchos complejos y tenemos miles de combinaciones. El genoma finalmente no les puede decir nada o les puede decir muy poco. Específicamente no les podrá decir su nivel intelectual, porque eso no se puede leer. Los desafíos informáticos son que hay un almacenamiento limitado y toma meses y meses de poder hacer estos cálculos. Es un problema hoy día. Hay limitaciones muy poderosas y es un enorme desafío. ¿Y cómo podemos comprender la evolución humana? Podemos comparar al mono con un humano y podemos saber que somos un porcentaje de mono, pero hay una leve diferencia. Hay algunos que tenemos unos genes que hacen la transición, que es un descubrimiento de nuestro querido colega acá, Michel, y fue hacia el Homo sapiens, pero esto no entendemos cuál es la función hoy día. Así que el poder comprender esto es uno de los desafíos que tendremos en el futuro. Bien, ¿cuál es
nuestra fuerza. Tenemos máquinas y tecnología para análisis en tamaño nano. Tenemos varias debilidades en la biología de los sistemas de biología. No tenemos una serie universal para el significado de la vida. Tenemos oportunidades porque podemos traducir esto en el cuidado de la salud. Tenemos muchas veces algunas amenazas que 100% hay personas que están de los fondos para la investigación que hace falta, muchas enfermedades. Tenemos una población que está envejeciendo y tenemos situaciones agravantes que se mencionaron ayer y el día de hoy. Así que las amenazas que tenemos y que teníamos en el 2010 para la humanidad fue un estudio que se hizo y se publicó hace 2 semanas, que son 7 papers se publicaron en el Medical Journal llamado Lancet, y computaron lo que es la carga de la enfermedad en el mundo. Y lamento decirle que no son los terremotos, son muchísimas otras cosas, mucho más que los terremotos. Las guerras son muy importantes, obviamente, el cáncer, las enfermedades metabólicas y lo que llamamos no comunicables son la mayoría de las enfermedades. Y obviamente las enfermedades infecciosas son de importancia crítica y el resto, como dije, tiene que ver con las guerras, terremotos, accidentes, etcétera. La mayor parte está acá. Una de las amenazas de la humanidad es esto. Estados Unidos tienen este problema más que algunos otros. Tenemos 35% de personas obesas. Inclusive Obama no puede, la señora de Obama no puede realmente ocuparse de eso. Tenemos que hablar de Coca-Cola y todas las compañías que ponen tanto azúcar, tanta fructosa y también el jarabe de maíz y todas esas cosas son tan terribles y que seguramente algunos de ustedes lo comen también, pero ahí está el problema, porque los efectos secundarios son inmensos. Pero no es el único problema. Cáncer. Cáncer cambia todos los días. Podemos ver que en Estados Unidos el cáncer de pulmones subió muchísimo y hay gran campañas en contra de fumar, etcétera. Y algunos cánceres han desaparecido, como el del estómago, sencillamente porque hemos puesto algunas cosas especiales, como por ejemplo en Portugal no pueden comer tanta sal, porque sabemos que la causa muchas veces del cáncer del estómago es exceso de sal. Para muchas mujeres vemos que los pulmones, cáncer de pulmones es peor que el de mamas. Y las jóvenes hoy en día también fuman a los 13 años en Francia y quizás en Chile también lo hacen y van a tener mucho cáncer de pulmones. Esperamos verlo, por lo menos 10 millones de cáncer pulmonales el año que viene en el sureste de Asia. Esto es una guerra en contra del cáncer y estamos fracasando. La primera parte del siglo pasado tuvimos radioterapia y he trabajado con esto durante muchos años y luego en los 80 empezamos a conseguir algunas drogas que todavía se utilizan el día de hoy. Fumar y el fumar y su enlace con el cáncer se descubrió en 1950 y se hizo bien poco para resolverlo. Tenemos muchas drogas y son muy costosas y poco eficientes, así que a veces necesitamos tener $200,000 para poder extender la vida 3 semanas nada más. Así que el problema de los países que no pueden pagar, y la mayoría de los países no pueden pagar tanto dinero por cada paciente, o cada paciente no puede pagar por sí mismo. Estos son cambios que tenemos. Aquí les muestro lo que estamos viendo. Es un gran escape. Recuerden que Steve McQueen quería escaparse en su motocicleta y lo logró. Sin embargo, el cáncer puede escapar mucho más rápido que el mismo Steve McQueen, porque es algo que realmente evoluciona muy rápidamente y se aplica para los microbios, los parásitos y las células de cáncer. No le importa nada. Así que es importante entender este aspecto evolucionario de la vida. Las consecuencias, no hay ningún tipo de vacuna, ni siquiera para el HIV-Sida, ni siquiera para el cáncer. No podemos manejar los cambios y hay muchos costos involucrados también. Bien, vamos a conseguir una solución, podemos ganar en la evolución. Somos una especie inteligente en realidad. Este señor yo lo conocí en el año 71. Yo era en ese momento un estudiante de PhD muy
de esto y él descubrió la insulina en 1958. Y pude discutir con él si algún día podríamos hacer la secuencia del DNA y me dijo que nunca, del ADN y me dijo que no. Pero 5 años después, él mismo fue el que propuso algo que ayudó al descubrimiento de toda la genoma humana. O sea que le dieron 2 premios Nobel. Él es un señor muy humilde, dijo, no se puede lograr, pero lo logró él mismo 5 años después. Así que no desesperen, ya que estamos en Chile y la isla de Pascua, hay una droga que se llama rapamycin, como Rapa Nui, rapamycin. Si tratamos a la gente con rapamycin, es muy difícil comprender todo esto. Algunos pacientes hacen que su situación sea peor porque hay muchos enlaces de feedback, así que no hay manera de realmente ganar la evolución de cáncer en esta etapa, pero seguimos trabajando. Nuevas promesas. Hace varias semanas hay 2 personas que le dieron el premio Nobel. Podemos ver que tienen distintas edades. Este es uno de mis amigos, tiene 79 años. Le dieron el premio Nobel por un experimento que hizo en el año 58. Y el experimento fue esto. Tomó un sapo, tomó los intestinos de un sapo, como le mostré antes, sacó el núcleo de este sapito y lo puso en un ovocito y creó otro sapo. Y dijo, sí, que hizo algún tipo de trampa y luego se los olvidó, pero fue un descubrimiento muy, muy importante que luego nos ayudó a tener varios tipos de descubrimientos que tienen que ver con las células madre y luego a Shinaya Yanamaka le dieron el premio Nobel también porque estudió mucho más lo que estudió este señor que está a mano izquierda y todo esto se está utilizando en terapia celular. Este es el principio. Aquí tenemos la esperanza de la terapia celular, de las células madres. Como les dije, podemos manipular estas células, pero no son fáciles de utilizar. Y el riesgo de desarrollar cáncer es importante, así que queremos utilizar las células iPS. Y estas células son básicamente que tomamos una biopsia de la piel, los reprogramamos, toma un par de semanas, y es específico para el paciente, así que no lo va a rechazar. Se corrige la gen y se puede diferenciar esta célula y se hace un pequeño trasplante. Se puede fabricar un hígado nuevo, cualquier cosa que usted quiere. No un cerebro, pero podemos reemplazar muchísimas piezas del cuerpo humano. Así es donde se pueden aplicar todo esto. Se puede reparar casi todo con células madre. Recientemente se ha hecho un avance importante. Por ejemplo, este paciente se le dio una tráquea artificial que fue fabricado especialmente para él de estas células madre. Este señor iba a morir, pero se pudo criar esta célula con todo este cartílago y es realmente un experimento excelente. Este señor vive. Hay que cuidar. Si usted quiere ser una célula del cerebro, tiene que estudiar. Si se porta mal, va a terminar en el recto, así que tiene que escoger. Lo que vamos a descubrir en el futuro, quizás de unos 15 años, usted quiere, por ejemplo, un fémur para una persona blanca o caucásica que tiene 58 años de edad. Le dice, sí, lo tengo acá y se lo doy en un par de meses, así que puede tener un trasplante. Así que dentro de 2 décadas quizás veremos una persona que está hecho de muchas piezas que no son como que originalmente parte de ellos, pero están reconstruidos con sus propias células madre. Así que hay esperanza, no se preocupen. Conozco al señor que hizo la clonación de Dolly. Recuerden que fue realmente algo muy importante, pero no me importa, son como gemelos también, Dolly. Pero este cirujano le acaban de dar un premio y lo declaró en la BBC de Londres. Y es que de aquí a 50 años vamos a poder clonar seres humanos. Claro, así que antes del fin del año vamos a estar clonando los humanos, pero tenemos consideraciones éticas, por supuesto. Aquí tenemos Génesis. Tomamos una de las costillas de Adam y podemos crear una mujer, así que obviamente ustedes conocen la Biblia y eso es clonación de todas maneras. Terapia genética. Esto es muy importante porque podemos curar enfermedades críticas, reparar problemas de los ojos, podemos inyectar un vector, por ejemplo, y podemos curar
enfermedad. Esto está en pruebas clínicas, así que todas estas enfermedades que eran incurables están dejando de ser incurables. El problema de Parkinson se está realmente curando a través de terapia de los genes para poder producir dopamina en el lugar correcto, en el momento correcto. Se utiliza un adenovirus, un vector adenovirus, y estamos en camino de curar estos pacientes. Hemofilia B, que es algo muy difícil de tratar, se ha podido tratar de manera exitosa. Lo hizo, se está publicando en el New English Journal of Medicine, está en pruebas clínicas, hemos conseguido los métodos correctos y así que CIVR ha podido también combinar muchas cosas y conseguir muchos resultados. Este es mi propio cerebro, está dañado. Mi cerebro personal. Y este es su cerebro personal, mucho mejor que el mío. Así que, por favor, piensen. Los próximos 10 años son suyos y estoy seguro que vamos a producir muchos milagros. Muchas gracias por su atención.